Comenzar un tema. Perfecto. Entonces vamos a comenzar un tema que vamos a titular El propósito del hombre. Y si pueden, vayan a Génesis, capítulo 2. Génesis, capítulo 2. Vamos a estar observando nosotros el versículo 15 al versículo 17. ¿Okay? Ya hace unas semanas mostramos un poco acerca de estos versículos. Y básicamente vimos que en el contexto lo que estaba pasando es que se está viendo la relación que hay entre Dios y el hombre, ¿no? Y se centra sobre todo en cómo es que Dios es un Dios que nos da una gran cantidad de regalos, ¿no? Una gran cantidad de provisiones. La semana antepasada, creo que sí fue la antepasada, estábamos observando, por ejemplo, que la provisión que Dios le dio al hombre, en este caso a Adán, en el inicio fue un jardín, ¿no? Un jardín que fue preparado por Dios para que el hombre lo habitara. Y en este jardín que llenó de vida, colocó al hombre. Y eso nos habla acerca de la condición del hombre en el inicio, pero también les había comentado, nos habla acerca de nuestra condición en el final, porque la forma en la que comienza la Biblia es también la forma en la que termina. Me refiero a, tiene un lenguaje muy similar y nos habla de una vida en este caso que ahora va a concretarse de una verdadera forma. Porque esta vida en el inicio fue interrumpida. Génesis 3, spoiler, nos coloca la caída del hombre. Y entonces todo lo que veíamos aquí en el jardín, toda esa vida, ese árbol de vida, la imagen de los ríos, el oro, las piedras preciosas que nos mostraban una perfección, fue corrompido. El hombre se separó de ello, quedó lejos, ¿sí?, de todo esto, pero al final va a ser traído cerca otra vez, a través de Cristo. Y entonces, todas estas imágenes, la imagen del río, la imagen del árbol de la vida, la imagen del oro y las piedras preciosas, aparecen otra vez, pero ahora ya no en lo que sería el Edén, sino en lo que sería la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén vamos a tener una eternidad donde ya se va a poder disfrutar de todo esto, ¿sí? Entonces, ese es el contexto en el que nos encontramos. Y ahora, en estos versículos, lo que se va a observar va a ser el propósito del hombre en el inicio. Pero también voy a aprovechar esto para hablar del propósito del hombre en general, ¿ok? Entonces, el propósito del hombre en el inicio. Para eso, antes de que leamos los versículos, quiero que notemos 5 cosas que sucedían con este hombre que no suceden con nosotros el día de hoy, ¿ok? 5 cosas que suceden. ¿Por qué? Porque aquí hay una relación con Dios que es distinta a la que nosotros tenemos, ¿ok? Entonces les digo lo que sucedía con estos hombres que no sucede con nosotros el día de hoy. Primera cosa, en este momento el hombre era perfecto. En este momento el hombre era perfecto. En este momento el hombre no tenía enfermedades, no tenía ninguna, ninguna, bueno, tenía todas las partes de su cuerpo, se olvida cómo se dice cuando alguien no tiene alguna. El hombre no tenía ninguna imperfección en su cuerpo, todo estaba de forma completamente perfecta. ¿Por qué? Porque fue cuando fue la creación. Y si ustedes se acuerdan, cuando terminó Génesis 1:31, Dios vio lo que había hecho y dijo, es bueno en gran manera. ¿Sí? El hombre era perfecto. Tenía todas las capacidades que podía, y aquí la que destaca por sobre todo, la vamos a observar unos puntos más adelante. Pero es básicamente que el hombre no tenía necesidad de pecar. ¿Sí? El hombre, como era perfecto, no tenía ningún rastro de pecado en él, ¿sí? Entonces no tenía ninguna necesidad de pecar él. Primera cosa. Segunda cosa, entonces, el hombre no había cometido ningún pecado que afectara su relación con Dios. El hombre perfecto no había cometido ningún pecado que afectara su relación con Dios. Tenemos que recordar, el pecado afecta la relación que tiene uno con Dios, ¿no? El pecado te aleja de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en contra del pecado y tú, al estar pecando, estás haciendo menos de Dios. Entonces, tú te estás alejando de Dios y Dios se aleja de ti, en un sentido de que
va en contra de ti. No me refiero en ti en específico porque ustedes son hijos de Dios, pero me refiero a aquel que peca, ¿sí? Entonces, no había cometido ningún pecado que afectara la relación. Entonces su relación estaba sin manchas. La relación de Dios y el hombre no tenía ninguna mancha, ¿ok? Y en ese mismo momento, por lo mismo, punto número 3, Dios establece bendiciones por la obediencia. No le puse el 3, pero bueno, es el 3. Dios establece bendiciones por la obediencia. Como el hombre era perfecto, podía recibir bendiciones si obedecía, ¿sí? Y también, seguido de eso, punto número 4, Dios establece maldiciones por la obediencia, ¿sí? Y punto 5 y final, el hombre podía cumplir perfectamente. El hombre podía cumplir perfectamente y evitarse las maldiciones de la que hablamos en el punto 4 e ir por las bendiciones de las que hablamos en el punto 3, ¿sí? El hombre podía decidir de forma verdadera, decir, yo voy a cumplir perfectamente eso y no tener nada que lo perjudicara, que lo hiciera no lograrlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre era perfecto, ¿sí? Ninguna de estas cosas son reales para nosotros hoy en día, ¿sí? Incluso las que parece que sí lo son. Nada más para que vean eso, las que parece que sí lo son, por ejemplo, alguien puede decir, Dios sí establece bendiciones por la obediencia y Dios también establece maldiciones por la desobediencia. Ahí lo noté mal, me acabo de dar cuenta. Pero sí, me acabo de dar cuenta que en el punto 4 debía decir Dios establece maldiciones por la desobediencia. Lo dije mal. Pero bueno, alguien podría decir eso. Y completamente de acuerdo, sí existen bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia, pero no en la misma forma. Porque lo que hace diferente es el hecho de que el hombre no es perfecto el día de hoy. Entonces, cuando el hombre está pecando el día de hoy, está yendo con su naturaleza y entonces está desobedeciendo y recibiendo las maldiciones por su naturaleza, ¿sí? Pero en este momento, cuando Adán peca en Génesis 3, cuando Eva peca en Génesis 3, ellos no estaban yendo con su naturaleza. Ellos estaban decidiendo de una forma en la que tú y yo no podemos, porque nosotros estamos manchados por el pecado, ¿sí? De la misma forma, nosotros tenemos bendiciones por la obediencia, pero la obediencia no la podemos lograr nosotros en nuestras propias fuerzas, ¿sí? La forma en la que nosotros logramos la obediencia es a través de nosotros tener a Jesucristo, su Espíritu Santo, que nos haga posible el estar obedeciendo. Pero en ese momento el hombre era perfecto. El hombre sí podía decidir, voy a obedecer y realizar esto. Por eso es que es algo tan inusual. Las cosas que vemos aquí, las 5 cosas que acabo de nombrar, son cosas que no suceden con nosotros el día de hoy, ¿no? Y era la forma en la que entonces, a partir de esto, podemos ver cuál era la relación que tenía el hombre con Dios, ¿sí? Entonces, nada más quiero que vean esta lista, que la tengan ahorita presentes, porque todo lo que vamos a explicar el día de hoy va a estar teniendo conscientes estos 5 puntos, ¿ok? Que el hombre es perfecto, no había cometido ningún pecado, tenía una relación buena con Dios, podía obedecer y a través de la obediencia iba a tener bendición y a través de la desobediencia iba a tener maldición, ¿sí? Entonces vamos a comenzar ahora sí leyendo nuestro pasaje. Dice Génesis 2, 15 al versículo 17. Dice, el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Sí? Este es nuestro pasaje el día de hoy, Génesis 2, 15 al 17. ¿Okay? Y ahora sí ya. El título, les comenté, es el propósito del hombre. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el propósito del hombre que vivimos aquí? Que vemos aquí, perdón. El propósito del hombre es
vivir en un pacto con Dios. Vivir en un pacto con Dios, ¿ok? Ya hemos hablado nosotros que el hombre tiene una relación con Dios en este pasaje. Ya hemos hablado nosotros que el hombre, su propósito es que tenga una relación con Dios, de hecho, ¿sí? Pero ahorita quiero que utilicemos esta palabra pacto para que profundicemos en cómo es que sucede esta relación con Dios, ¿sí? Entonces, básicamente estoy haciéndolas como intercambiables, pero esta parte de pacto nos ayuda a profundizar un poquito más para que tú entiendas cómo funciona nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque nuestra relación con Dios no es como cualquier otra relación, es un pacto, ¿sí? Un pacto es una relación establecida, voy a darles una definición, es una relación establecida entre dos partes que implica bendiciones y obligaciones, ¿ok? Y esta definición es la forma más corta en la que creo que se puede definir un pacto, y tiene mucho propósito cada una de las partes que viene aquí, ¿sí? Entonces, si ustedes notan ahí la definición, noten que lo primero que destaca es esta parte de, es una relación establecida, contrario o en contraste más bien con una relación natural, ¿sí? Una relación natural, ¿cómo sería? Básicamente sucede simplemente porque las cosas así son, ¿sí? Ejemplo, la relación que tú tienes con tus hermanos, la relación que tú tienes con tus padres, es una relación natural. ¿Por qué? Porque surge de una forma, porque así es, básicamente. Ellos te tuvieron como tu hijo o tu hija, es como su hijo o como su hija, perdón, y entonces ya se formó una relación naturalmente, ¿sí? Tuvieron otro hijo, tuvieron otra hija y se formó una relación con esa persona de hermanos, ¿no? Y fue algo natural, ¿sí? Pero un pacto no es una relación natural, es una relación establecida, una relación acordada, ¿sí? Por ejemplo, un matrimonio. Cuando dos personas se casan, esas personas entran en un pacto, porque hacen una relación que es acordada. Acuerdan ellos dos que están diciendo, yo voy a ser el esposo, tú vas a ser la esposa, vamos a tener nosotros una relación que va a estar definida por esto, ¿sí? Y ahora ya comienza esa relación. Pero noten la diferencia, es una relación acordada, ¿sí? ¿Por qué es importante esos términos? Porque si tú piensas en la relación que tú tienes con Dios, en el caso de Dios, también tenemos nosotros una relación establecida, una relación acordada, ¿sí? La relación natural que tendríamos con Dios es la relación de criaturas. En otras palabras, Dios te crea, tú eres una criatura, ¿sí? Pero ahorita tú te llamas a ti mismo hijo de Dios, quiero pensar, o te llamas hija de Dios. ¿Por qué? Porque ha habido un pacto, porque ya se ha acordado algo distinto, ¿no? En donde ahora Dios se convierte en tu padre, tú te conviertes en un hijo adoptivo de Dios y por tanto ya tienen esa relación. Pero sucede a través de el pacto. ¿Por qué? Porque en este caso Dios acuerda que van a tener esta relación. Y ahí tenemos otra cosa que destaca en el pacto con Dios. Noten, porque el pacto con Dios, el pacto con los hombres del matrimonio que colocaba ahorita, las dos personas se ponen de acuerdo, ¿sí? Dicen, vamos a establecer nosotros esta relación, ¿sí? Y entonces agarran las manos y acuerdan ellos delante de Dios y delante de alguna institución del gobierno, ¿no? Pero en el caso del pacto que tenemos con Dios, tú no podrías acercarte y decirle, Dios, vamos a establecer una relación, sino más bien la forma en la que sucede es que Dios se acerca, porque Él se encuentra muy lejos de ti. Él está arriba como el creador, tú te encuentras aquí abajo como la criatura, y entonces Dios baja y dice, voy a establecer una relación con la criatura. Voy a tener una relación establecida con esta criatura. En este caso, a nosotros, para hacernos hijos de Dios, en el ejemplo que estoy colocando, ¿no? Es una relación establecida. Dios desciende, perdón, para establecer una relación con su gente, con la gente, ¿sí? En este caso, eso define los pactos, ¿sí? Todos los pactos que Dios hace, por eso son misericordiosos, porque Dios no está obligado a hacer estos pactos.
Dios está acercándose en su misericordia, en su gracia con sus criaturas para formar estos pactos, ¿no? Y nada más para que tengan esta idea bien en mente, si pueden acompáñenme al Salmo 113. Salmo 113, y vamos a leer el versículo 5 y el versículo 6. Salmo 113, 5 y 6. ¿Sí? Y voy a estar intentándoles colocar todos los versículos también aquí, por si alguien no puede observarlos ahorita, que lo vea en el chat. Ahí está en el chat. Entonces, dice así el Salmo 113. Noten la forma en la que habla acerca de nuestro Dios, ¿ok? ¿Cómo está nuestro Dios en comparación contigo? Dice, ¿quién es como el Señor nuestro Dios, que está sentado en las alturas? Él está en las alturas, ¿sí? Entonces aquí abajo, Él está en las alturas. Y Él dice el versículo 6, se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra. Está en las alturas, así que está arriba del cielo, está arriba de la tierra, ¿sí? Y si va a observar hacia el cielo y a la tierra, va a observarlos hacia abajo, va a humillarse, ¿sí? En este caso eso es lo que hace con nosotros. Él viene y desciende y se humilla para poder encontrarse con nosotros, ¿sí? Para poder formar esta relación con nosotros, para poder establecer estos pactos, ¿ok? Entonces lo que sucede con esta palabra pacto es que si notan entonces define un poco mejor nuestra relación con Dios. Cuando formamos una relación con Dios es porque entramos al pacto que Él forma con nosotros, ¿sí? Ese pacto del cual vamos a hablar en un rato, ¿ok? Pero Dios baja y forma este pacto y nosotros a través de ese pacto podemos tener esta relación con Dios y en nuestro caso de cristianos llamarnos hijos de Dios, ¿ok? Seguido de eso, esta definición que les comentaba ahorita de pacto, noten que incluye bendiciones y obligaciones, ¿ok? Dice otra vez la definición. Un pacto es una relación establecida entre dos partes que implica bendiciones y obligaciones. Bendiciones y obligaciones. En este caso, el pacto que se realiza entre Dios y los hombres implica bendiciones. ¿Cuáles son las bendiciones? Lo que Dios da. Dios nos bendice, ¿sí? ¿Y cuáles son las obligaciones? Lo que el hombre tiene que realizar, la forma en la que el hombre tiene que responder, ¿sí? Y así ya se forma completa esta definición de pacto. Dios se acerca, forma su pacto, bendice a cierta persona o a cierto grupo de personas. Esta persona entonces ahora tiene que responder con sus obligaciones. Y usualmente la obligación constante en todos los pactos que vemos en la palabra es fidelidad. Fidelidad, ¿sí? Un hombre que recibe un pacto tiene que responder en fidelidad, ¿sí? Y esta definición de pactos, amigos, la podemos observar en los pactos que vienen en la palabra. Ya les había comentado ahorita, no, creo que no se los comenté. Hay varios pactos en la Biblia, ¿sí? Y se puede observar esta misma definición en cada uno de ellos. Por ejemplo, el primer pacto que aparece en la Biblia lo podemos observar nosotros aquí. Luego vamos a observar nosotros cómo es que vemos que es un pacto. Pero aquí es entre Adán y Dios, ¿sí? Después podemos ir nosotros unos capítulos después y observar el pacto entre Noé y Dios, ¿sí? Podemos observar después el pacto con Abraham, después el pacto con Moisés, después el pacto con David, ¿sí? Y finalmente el nuevo pacto, ¿sí? Y esos son los pactos que vienen en la palabra de Dios, ¿sí? Y cada uno de ellos cumple con esto mismo. Por ejemplo, si piensan ustedes en Abraham, Abraham se encontraba en una nación que no era creyente, en una nación que en este caso era idólatra. Y entonces va a Dios y forma una relación con Abraham. Y le dice, básicamente, cuáles van a ser los términos, y le dice él qué bendiciones tendría. Iba a ser una nación grande, iba a tener descendencia, iba a influenciar y bendecir a las demás naciones,
iba a tener una tierra, iba a ser la tierra de Canaán, ¿sí? Bendiciones, y pide de parte de Abraham fidelidad. Le dice, tienes que obedecer lo que yo te diga, ¿sí? Entonces viene de esta misma forma, y así en todos. Luego, ya que lleguemos al pacto de Moisés, vamos a observar cómo pueden ser muy diferentes estos pactos. Pero por ahorita quédense con esta pequeña definición. Básicamente es Dios establece una relación y Dios coloca bendiciones y pide obligaciones de parte del hombre, ¿ok? Y ahora eso es lo que observamos nosotros aquí con Adán, ¿sí? Y básicamente para observar eso, vamos a comenzar viendo primeramente que el hombre, en este caso, no merecía una relación con Dios, ¿sí? Sino que Dios establece esa relación. Dios coloca esa relación. ¿Por qué? Ya les había comentado esto, nada más se va a reflexionar un segundo, pero básicamente era, el hombre fue creado de parte de Dios. Entonces, Dios no tenía que realizar absolutamente nada con él. Dios, por ejemplo, con las demás criaturas que coloca, no forma una relación. Dios no forma una relación, aunque sea no de la misma forma, ¿no? No forma una relación con los animales, no forma una relación con las plantas, no forma una relación con el resto, de la creación de la misma forma que lo coloca con el hombre. El hombre destaca, pero no destaca por algo que haya en el hombre, destaca por algo que hay en Dios, que Dios dice, voy a hacer esto, ¿sí? Y entonces va y con su gracia bendice a Adán, ¿sí? Y entonces tenemos nosotros aquí en este pasaje dos bendiciones claras que Dios le da a Adán, ¿sí? Dos bendiciones claras. ¿Cuáles son estas bendiciones? Primera bendición, Dios le da la bendición de descansar en la provisión de Dios. Descansar en la provisión de Dios. Y entonces ya nosotros tenemos la primera bendición que aparece aquí. Si pueden, vayan al versículo 15 y ahí es donde se observa esta bendición. En Génesis 2, versículo 15. ¿Ok? Dice el pasaje así. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Ok? Y ahí ya se está observando esta bendición de descansar en la provisión de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo tomó y lo colocó en el huerto del Edén. Lo puso en el huerto del Edén, donde iba a poder disfrutar de todas estas provisiones, ¿sí? Y de esto ya también hemos hablado un poco antes. Pero aquí quiero destacar algo en específico, que es básicamente que se hace claro a través de la palabra la palabra puso, que Dios quería que descansara el hombre. En esta palabrita se está observando eso de forma clara. ¿Por qué? Porque esta palabra puso significa, estoy dándome cuenta que lo escribí mal, amigos, pero bueno, significa descansar o causar descanso. Descansar o causar descanso. Si alguien quiere ahí la palabra de la que viene, es la palabra nuá. ¿Ok? Y esto destaca, les voy a decir por qué. Porque alguien puede preguntarse ahorita, ¿por qué si esta palabra significa descansar o causar descanso, por qué tradujeron la Biblia y le pusieron puso? ¿Ok? ¿No se han preguntado eso a veces? O sea, de por qué hay algunas palabras que nos dan un significado muy, muy distinto y tú lo ves en la traducción y dice algo completamente diferente. ¿Ok? Aquí les doy la razón. La razón es porque cuando observas tú este versículo, ya había un versículo anterior que iba muy, muy parecido. Era el versículo 8. Si pueden, vamos a leerlo. Génesis 2:8. ¿Se acuerdan ustedes qué decía este pasaje? Prácticamente lo mismo. Dice, el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. ¿Sí? Todo va muy de lo mismo. ¿Ok? ¿Qué cambió en este pasaje? Para nosotros ahorita lo que queremos ver que cambió es que la palabra puso no es la misma. La palabra puso que decidió colocar Dios en el versículo 15 es una palabra distinta a la del versículo 8. ¿Por qué? Porque quería destacar algo en específico.
La palabra que colocó en el versículo 15 es esta, Noah, que tiene otras connotaciones. La del versículo 8 significaba puramente puso, ¿sí? Pero esta del versículo 15 tiene esta connotación de no solamente puso, sino puso para descansar. Dios colocó al hombre para que en este lugar él pudiera descansar en este huerto, ¿sí? Y esta palabra aparece de forma constante también en la Biblia, con unas partes muy importantes. Por ejemplo, cuando se habla acerca de la tierra prometida, también se habla acerca de esta palabra. Se dice, por ejemplo, de la tierra prometida, que esa tierra es dada para descansar, para que, en este caso, los israelitas que iban a entrar después de que combatieran, después de que fueran con la guerra, llegara a un punto en el cual ya fuera suya esta tierra y entonces descansaran, hallaron un reposo ahí, ¿sí? O también se dice cuando Dios rescata a Lot. ¿Se acuerdan ustedes de lo que sucedió con Lot? Lot se encontraba en una ciudad que estaba llena de pecado y una ciudad que estaba a punto de ser juzgada. Y entonces llegan ángeles y agarran a Lot y se lo llevan para que salve su vida y la de su familia, ¿sí? Y en ese mismo pasaje también se utiliza esta palabra. Y básicamente la forma en la que dice es, lo sacaron y lo pusieron, le dieron descanso fuera de la ciudad, ¿sí? Y esa es la misma idea aquí. Cuando Dios coloca al hombre en este huerto, lo está colocando para darle un descanso. Y ahí tenemos la primera bendición que tenía Adán. Adán entró a una tierra con un descanso. ¿Por qué? Porque estaba llena de seguridad esta tierra. Estaba llena de seguridad porque podía tener la relación con Dios directa en ese momento, ¿sí? Esa es la primera bendición. Y esa bendición ya la hablamos hace unas semanas. Es la bendición que también tú y yo tendremos cuando entremos a la eternidad. Tú y yo, si somos verdaderos hijos de Dios, vamos a estar nosotros entrando a nuestro descanso, ¿sí? Ahorita que estamos en Cristo, ya tenemos un descanso diferente, ¿sí? Ya tenemos nosotros esta capacidad de poder entrar nosotros a un descanso para nuestras almas. Y en ese momento, en la eternidad, vamos a poder entrar nosotros a un descanso completo para todo nuestro ser. ¿Ok? Entonces, esa bendición ya la tenía Adán en el inicio. La tenía Adán en el inicio. ¿Ok? Primera bendición. Y la segunda bendición es la bendición de un trabajo que es cuidar del templo de Dios. La segunda bendición es un trabajo, cuidar del templo de Dios, ¿sí? Y eso para alguno le habrá hecho ruido, básicamente porque dije, es la bendición de un trabajo, ¿no? Y para muchos eso no suena como una bendición, porque cuando alguien trabaja, usualmente eso suena más bien como un peso, ¿no? Suena como una carga, algo que tú no quieres, ¿sí? Para mucha de nuestra generación, sobre todo, si alguien le pudiera decir, de hecho creo que hay un chiste al respecto ahorita que me acuerdo, tú que, este, ¿tú con qué trabajo sueñas? Y la persona responde, yo no sueño, en mis sueños yo no trabajo. Perdónenme que soy tan malo contando chistes, pero ubican el chiste, ¿no? La idea de que nosotros no queremos en nuestros sueños ideales, en nuestra vida ideal, estar trabajando. Lo que queremos es estar disfrutando, ¿sí? Básicamente. Pero aquí se nos muestra algo bastante inusual y de hecho algo que nos tiene que enseñar para el día de hoy, que es básicamente que el trabajo no es una consecuencia de la caída, no es algo malo, ¿sí? El trabajo, de hecho, por eso en muchos momentos, en muchas partes de su vida los van a poder disfrutar ustedes y van a poder estar teniendo ocasiones en las que tienen tanta pasión por el trabajo que lo van a querer seguir realizando después de horas y horas y horas. ¿Por qué? Porque el trabajo era un regalo de parte de Dios, es una bendición de parte de Dios, ¿sí? Lo que sucede que hace que el trabajo el día de hoy se sienta como una maldición no es el trabajo en sí mismo, sino es el hecho de que este trabajo se ha hecho pesado y difícil. ¿Por qué?
por el cansancio y por la dificultad de nuestra tierra para ser productiva. ¿Ok? Lo repito, por el cansancio y por la dificultad de la tierra para ser productiva. ¿Sí? En otras palabras, la bendición del trabajo era bendición porque en ese momento este Adán no se cansaba. Este Adán quizás sí se cansaría, pero básicamente no de la forma en la que nosotros, ¿no? Que ya no podemos más, que nos sentimos sin ningún ánimo en ocasiones, ¿sí? Para Adán no habría sucedido de esta forma, ¿sí? Y de la misma forma, para él también no era una maldición. ¿Por qué? Porque cuando él trabajaba la tierra producía, ¿sí? Si él, es un ejemplo, hubiera sido un artista, tenía de forma constante las ideas y la forma y la creatividad para poder realizarlo, y las herramientas, y absolutamente no costaba lo que costaría para nosotros ahorita, ¿sí? Si Adán fuera un carpintero, tenía todas las herramientas y todos los árboles a su disposición y podía utilizarlos de una forma perfecta, ¿sí? Pero lo que sucede en la caída, en Génesis 3, si pueden, vayan para allá, en Génesis 3, 17 al 19, es que empieza a surgir un cansancio en los hombres que no teníamos antes, ¿sí? De modo que ahora nosotros sudamos de una gran forma, empezamos a tener una falta de energía, nos duele la espalda si estamos cargando cosas muy pesadas, y podemos seguir nombrando cosas que suceden, ¿no? Y lo segundo que sucede es que hay una dificultad en la tierra en la que vivimos para que sea productiva. Tú vas y checas cualquier trabajo y hay un cierto margen de error, ¿no? En los árboles ves hay cosas que están desgastadas, ¿sí? Y los árboles son duros para ser cortados, ¿sí? Y te sacan unas astillas y estás con una gran cantidad de dificultades, ¿no? Pero en el caso de eso se hace pesado el trabajo. Chequen, Génesis 3, 17 al 19, aparece esta idea. Dice el versículo 17, entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, consecuencias. Primera consecuencia, maldita será la tierra por tu causa. Eso es, la tierra va a tener dificultad para ser producida, ¿sí? Va a ser maldita, entonces va a tener errores, va a ser vana, ¿sí? Vas a tener que tú, dice el versículo, con trabajo comer de ella todos los días de tu vida, ¿sí? No hace referencia al trabajo como como lo que yo estoy haciendo referencia ahorita, ¿no? Como como un propósito que tú puedes tener, ¿sí? Sino hace referencia al trabajo como más bien con dificultad, con esfuerzo comerás de ella, con esfuerzo comerás de la tierra, ¿sí? Después de estarla trabajando de forma constante y después de estar yendo a estas horas para poder estar consiguiendo algo, ¿sí? Dice el versículo 18, espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Está diciendo, vas a estarla trabajando y vas a estar intentando sacar, ejemplo, trigo y vas a sacar espinos. Van a salir plantas que no harán bien, ¿sí? Entonces, primera cosa, la dificultad de la tierra para ser productiva, ¿sí? Que hace difícil el trabajo. En este caso, para un granjero, para un agricultor, está trabajándola, pero tiene que estarlo haciendo con fuerza. Fuerza para mover la tierra y poder estar plantando las semillas. Tiene que estar colocando también y luchando contra el terreno para que pueda conseguir nada más que estén adentro las semillas, ¿sí? Va a necesitar de forma constante de aguas, pero va a haber ocasiones en las cuales no va a llover, ¿sí? Y aun cuando llueva, va a haber ocasiones en las cuales va a surgir de la tierra espinos y cardos, plantas que no habías plantado tú, ¿sí? A pesar de que plantaste trigo, va a surgir eso. Y eso hace difícil el trabajo. Eso sucede también con nosotros. Suceden errores, suceden dificultades, hay escasez y por eso a veces se nos hace difícil el trabajo, ¿sí? Y una segunda cosa, versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan
hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Sí? Parte del inicio, parte importante por ahorita. Con el sudor de tu rostro, con el cansancio, está haciendo referencia. Después de que tú ya, tus músculos te duelan, tu cerebro esté fatigado, después de que tus ojos estén ardiendo por el brillo de la pantalla, es un ejemplo para mí, pero el caso es, se va a dificultar el trabajo. ¿Por qué? Por el cansancio que vas a tener, ¿sí? Entonces, por eso es que el trabajo para nosotros luce como una maldición, pero no es el trabajo en sí mismo, sino es las consecuencias de la caída para nuestro cuerpo y para la tierra, lo que hacen dificultoso el trabajo, no el trabajo en sí mismo, ¿sí? En este caso, era una bendición completa para Adán el hecho de que iba a poder, como venía en el pasaje, si pueden regresense ahora sí a Génesis 2, poder cultivar y cuidar de la tierra, ¿sí? Era una bendición. Entonces, amigos, ¿qué nos enseña eso hasta ahorita? Eso nos enseña a nosotros que tenemos que agradecer grandemente el trabajo de parte de Dios, que tenemos que observar que es una bendición, que la parte por la cual vamos a tener que orar nosotros, más que nada, no va a ser para que consigas un mejor trabajo, va a ser para que tengas energías, va a ser para que, en otras palabras, puedas continuar realizando el trabajo de forma constante, ¿sí? Para que tengas energías y para que haya esta respuesta buena de la tierra, ¿sí? Que siempre haya recursos en la tierra para que pueda seguirse trabajando, ¿sí? Pero tenemos que agradecer grandemente y tenemos que darnos cuenta que cuando estemos en el cielo, no vamos a dejar de trabajar, amigos. Lo más probable es que nuestro trabajo cambie de forma y ahora se convierta en una adoración a Dios, pero va a seguir siendo un trabajo, ¿sí? Pero va a cambiar nuestra perspectiva acerca del trabajo. Va a cambiar y va a convertirse en algo gozoso como lo que tenía aquí Adán, una bendición el poder estar trabajando, adorando a Dios, una eternidad, ¿sí? Pero por eso que nuestra mentalidad vaya cambiando desde ahorita, ¿sí? Desde ahorita mismo, ¿ok? Y ahora sí vamos a ver cuál fue el trabajo específico que tenía Adán. Chequen el trabajo que tenía. Se dice en el versículo 15, al final, dice, lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Para que lo cultivara y lo cuidara. Y ahí tenemos nosotros el trabajo de Adán. Iba a cultivar y cuidar. ¿Ok? Ahora es importante observar nada más brevemente qué hacen referencia a estas palabras. La parte de cultivar no es la mejor traducción, la verdad. Cultivar significa una labor, un trabajo o un servicio, ¿sí? Una labor, un trabajo, un servicio, ¿sí? Por eso es que en otras traducciones, por ejemplo, se coloca más bien como para que la trabajara y la cuidara, ¿sí? Entonces está haciendo referencia a que laborara, que estuviera realizando un trabajo, un servicio. Y eso era lo que tenía que estar realizando Adán. Por eso es que de ahí viene el hecho de que estamos viendo, esto es un trabajo, ¿sí? Esto es un trabajo y es una bendición de parte de Dios, ¿ok? Y hay algo bien interesante en esta palabra de cultivar, que significa laborar o trabajar o servir, que también hace referencia a la adoración. Por ejemplo, si ustedes observan Éxodo 3, versículo 12, podemos observar nosotros ahí cómo es que se observa, cómo es que se utiliza esta palabra, perdón, para estar haciendo referencia al trabajo de adorar, ¿sí? Entonces, chequen ahí, por ejemplo, ahí está hablándonos acerca de cómo es que Dios encomienda a Moisés sacar a su gente de Egipto y le dice, tienes que sacarlos para que me adoren en este monte en el que yo te estoy llamando. Era el monte de Horeb, ¿sí? Entonces, ahí cuando dice la palabra adorarán, está diciendo esta palabra que dice trabajar, ¿sí? Entonces, la razón por la cual se está traduciendo como adorarán es porque está haciendo referencia a Dios, ¿sí? Y a Dios no lo puedes trabajar. A Dios cuando se hace referencia a trabajar, está haciendo referencia a adorar a Dios, ¿sí? Entonces dice el versículo, ciertamente yo estaré contigo
Le respondió el Señor, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando haya secado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán, que esa es la palabra que estamos viendo, a Dios en este monte. ¿Sí? Entonces, cuando una persona está aquí trabajando, en este caso, es porque está adorando verdaderamente a Dios. ¿Sí? Y ahora podemos sacar algunas conclusiones de eso. Podemos sacar, por ejemplo, la conclusión de que si tú trabajas bien, hermano, si tú trabajas bien, hermana, vas a estar adorando a Dios con eso. Y eso es completamente cierto. No sé si sea la mejor conclusión que sacar de esto, pero eso es cierto, completamente cierto. Algunos van a adorar más en su trabajo de lo que harían, entre comillas, si estuvieran queriendo forzar, por ejemplo, trabajar en un ministerio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese trabajo estás llamado de parte de Dios para adorarlo a Él. ¿Sí? Entonces, es una conclusión que podemos sacar. Pero también la otra que podemos sacar es que ya se está empezando a observar que este trabajo de Adán no era cualquier trabajo. Este trabajo de Adán era el trabajo de estar cuidando del templo de Dios. Este lugar, el huerto del Edén, era un templo para Dios, ¿sí? Algo que ya hemos platicado en las semanas pasadas, que se señala, por ejemplo, por el hecho de que había oro rodeando esta tierra, que se estaba colocando también que había piedras preciosas, que se estaba colocando después en el pasaje de Génesis 3, que hay querubines. Se colocan una gran cantidad de imágenes que nos recuerdan siempre esta idea de que este huerto es un templo donde habitaba Dios, ¿sí? Y como un templo, en un templo hay adoración. Bueno, como un templo de los que había antes, el templo o el tabernáculo eran lugares donde había adoración, ¿sí? Entonces, cuando él está siendo llamado a este trabajo, está siendo llamado a un trabajo de adoración a Dios, ¿sí? Algo que se destaca todavía más cuando ya observamos nosotros la siguiente parte del versículo, y es que el segundo verbo es lo cuidará. Y si ustedes checan la Biblia, el único otro pasaje en el cual aparecen estos dos verbos juntos, trabajar y cuidar, es en un pasaje que nos habla acerca de la labor de un levita, de un sacerdote de Dios, ¿sí? Que cuando estaba en el templo o estaba en el tabernáculo, en el caso del pasaje que les estoy hablando, cuando estaba en el tabernáculo, su labor era trabajarlo y cuidarlo, ¿sí? Y estaba hablando acerca del templo de Dios entre los israelitas, ¿sí? Entonces aquí se le está viendo a Adán como un sacerdote. Ese es el trabajo que está teniendo él, ¿sí? En su caso es al cuidar de un huerto. En el caso de los levitas es al cuidar del tabernáculo o al cuidar del templo siglos después, ¿sí? Pero noten esta idea. El trabajo que tenía él, que era una bendición tan grande, era la adoración a Dios, ¿sí? Entonces, ahí tenemos nosotros las dos bendiciones que aparecen en estos versículos. Y seguido de eso, tenemos la siguiente parte de un pacto, ¿no? Que es la obligación. ¿Cuál era la obligación que tenía Adán? La obligación que tenía se encuentra en el versículo 16 y 17. Génesis 2, 16 y 17. ¿Ok? Dice el pasaje, el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y observamos nosotros cuál era la obligación que tenía Adán. Su obligación era una sola obligación. ¿Cuál es su obligación? No comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Y esa obligación tenía una consecuencia. ¿Cuál era la consecuencia? Ciertamente morirás, ¿ok? Y entonces ahí nosotros tenemos con esto las dos partes del pacto que les hablaba. Un pacto establecido, una relación establecida entre Dios y Adán, tiene bendiciones y tiene obligaciones. Tiene una obligación, ¿sí? Y si esta obligación no se cumplía, había una consecuencia.
que era básicamente para Adán el hecho de que si él no cumplía con esto, iba a romperse por completo el pacto, iba a desaparecer, ¿sí? Y por eso esto que vemos aquí nosotros delante es lo que se conoce como el pacto de las obras, el pacto de las obras, ¿sí? Y ya estoy poniendo un poco complicado, entonces necesito hacerlo de la forma más sencilla que se pueda, pero noten, aquí el pacto que está sucediendo es Adán y Eva están en su pureza, no tienen absolutamente ninguna imperfección, es lo que les comentaba hace rato, ¿sí? Pueden cumplir con esto. Y entonces sucede algo parecido a lo que comentan las religiones. Las religiones comentan básicamente, tú puedes ganarte el cielo. Y en este caso, para Adán, algo así estaba sucediendo, ¿no? Estaba diciendo básicamente Dios, ya te di bendiciones, pero ahora no caigas de estas bendiciones. Si caes de estas bendiciones, vas a perderlo todo, ¿sí? Entonces permanece en ellas. Y Adán tiene la posibilidad, la habilidad para poder realizar esto. ¿Por qué? Porque no tenía ninguna mancha. Podía cumplir con el mandato de Dios, que es uno solo, ¿sí? Pero ya sabemos cómo viene la historia. En Génesis 3, él falla aún así, ¿ok? Entonces, primero, antes de que continúe con esto, ¿qué nos dice eso acerca de las demás religiones, amigos? ¿Qué nos dice eso acerca de una persona que piensa que puede llegar al cielo con sus acciones? ¿Ok? Nos dice que están pensando algo ridículo, que no puede ser logrado, ¿sí? Porque Adán ya las tenía. Lo único que tiene que hacer para conservarlas, no para ganarlas, para conservarlas, era no fallar, ¿sí? Y aún él, en su perfección, una perfección que ni tú ni yo tenemos, falló y las perdió. Si nosotros fuéramos a depender de nuestras obras para poder ganar el cielo, ninguno podría realizarlo, ¿sí? Entonces eso es lo primero que tenemos que darnos cuenta en relación a esto. Por eso este pacto tiene este nombre. Ese nombre se le colocó después a través de la historia, pero se coloca ese nombre porque se dice el pacto que se sustenta por las obras del hombre, ¿sí? Y el único que tuvo este pacto fue Adán en el inicio, porque todos los demás, todos nosotros, no podemos depender de las obras. Tenemos que depender de la gracia, ¿sí? Si nosotros dependíamos de las obras, ya vimos, fallamos, ¿sí? Pero si dependemos de la gracia, vamos a poder tener nosotros esta relación con Dios. Por eso la relación que quieres que sea establecida entre tú y Dios no es la relación de las obras, es la relación de la gracia, ¿sí? Primera cosa. Pero segunda cosa, podemos observar también nosotros exactamente cómo es que estas consecuencias de este pacto nos siguen afectando el día de hoy. Si tú observas la palabra, si pueden, vayan a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 nos muestra cómo es que este pacto que sucedió en el inicio todavía nos afecta a nosotros el día de hoy, ¿sí? Porque dice Romanos capítulo 5, en el versículo 12, vamos a observar ese, que a través de este hombre, Adán, entró la muerte y la muerte nos afecta a todos los demás, ¿sí? Chequen qué dice este versículo. Dice, por tanto, tal como el hombre entró en el mundo por el pecado, perdónenme, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron, ¿sí? Ahí la parte del final no la vamos a observar todavía. Nada más quiero que nos concentremos en el inicio por ahorita. Noten, por medio de un solo hombre entró la muerte. ¿Por qué? Porque ese solo hombre tenía este pacto y ese solo hombre violó este pacto. Adán, violando el pacto, envía a todos hacia la muerte. Y esa muerte nos afecta
aún a nosotros el día de hoy. ¿Sí? Y aquí es donde puede surgir una pregunta. Pregunta, entonces, ¿por qué? ¿Por qué es justo o será justo que el pacto que realizó Dios con Adán nos afecte a nosotros el día de hoy? ¿Será justo eso? ¿Será justo que tú recibas las consecuencias de lo que realizó alguien más? ¿Sí? Y ahí es donde ya entra la parte final del versículo. Sí. ¿Por qué? Porque cuando Dios realizó este pacto, no solamente lo realizó con Adán, lo realizó con Adán y con toda su descendencia después de él. Y lo hizo a modo de, básicamente, un representante. Adán nos representa a nosotros, porque él es el primero de nuestra línea. De Adán surgen todos los hombres. Y entonces, Adán es aquel que nos representa y con él se realiza este pacto y este pacto fallado consigue nuestra caída. ¿Sí? Pero ahí viene una buena noticia, amigos. La razón por la cual Dios coloca este pacto, en el cual Adán es el representante, es porque después iba a colocar otro pacto, en el cual Jesucristo es el representante. Y Jesucristo, en este pacto que realiza Él, que es el nuevo pacto, Él tiene éxito. Y como tiene éxito, todos los que estén en Jesucristo van a tener vida. ¿Sí? Aunque tú estuviste en Adán, si eres representado ahora por Jesucristo, si cambias de representante y dices, yo coloco mi fe por completo en Cristo, entonces tienes vida. Y esa es la forma en la que funciona. Por eso, si notaron, el, el punto de este pasaje que les comentaba era observar que nuestro propósito es vivir en un pacto con Dios. ¿Sí? Pero tenemos que decidir nosotros en qué pacto vamos a estar. Si vamos a estar en el pacto en el cual nacemos o si vamos a estar en este pacto nuevo que viene a través de Jesucristo, a través del cual tenemos vida. ¿Ok? Entonces es bien importante que observemos eso, hermanos. Ahorita me estoy viendo que ya me consumí el tiempo. Les voy a dar unas conclusiones y vamos a terminar en oración. ¿Ok? Las conclusiones en este momento quiero hacerlas más como una aplicación. ¿Sí? Aplicación, porque a partir de todo lo que vimos ahorita estuvimos viendo una gran cantidad de cosas. Si soy bien honesto, no me dio el tiempo de dar aplicaciones en todos los puntos donde quería. Entonces vamos a intentar aplicar lo que hemos observado hasta el día, hasta ahorita, ¿va? Primeramente, primera aplicación, ¿ok? Tu relación con Dios no surge naturalmente. Tenemos que darnos cuenta de eso. Tu relación con Dios no surge naturalmente, porque esperamos que es una relación de pacto y el pacto tiene que ser establecido. Si nosotros dejamos que las personas piensen afuera, los que tú conoces, tus hermanos, tus padres, tus compañeros de trabajo, de escuela, si dejamos que piensen que ellos tienen una relación natural con Dios por el simple hecho de haber nacido, si dejamos que piensen que ellos son hijos de Dios por el simple hecho de haber nacido, estamos dejando que se engañen de una forma que va a arruinar sus vidas. ¿Sí? Porque estamos dejando que ellos piensen que se encuentran bien y tienen una relación estable con Dios, una relación que no existe de forma natural. ¿Sí? Ellos necesitan de un pacto. Quizás no tienes que comunicárselos así diciéndoles esto es un pacto, pero tienes que comunicarles que necesitan de este Jesucristo que les puede proveer de esa relación con Dios. ¿Sí? Dios decidió que Jesucristo fuera el medio por el cual van a tener esa relación. Entonces es importante que ustedes vayan y con quien sea con quien estén hablando, o si ustedes no lo han recibido, que le digan, tienes que recibir este medio por el cual Dios quiere establecer una relación contigo. Ahorita, tu relación con Dios no es buena, ¿sí? Podrías decir, no existe, pero es mejor decir, no es buena, ¿sí? Tu relación con Dios está rota, pero Dios quiere que sea restablecida esa relación. Y lo hace a través de este pacto que Él coloca. Pero date cuenta, no es una relación natural que tienes por el simple hecho de haber nacido.
o que tú puedas conseguir en tus fuerzas buscando esa relación. Necesitas de Jesucristo, que es el medio que Dios colocó. ¿Ok? Entonces tienen una primera aplicación. ¿Ok? La relación que tenemos no es natural con Dios. ¿Sí? Una segunda aplicación. Vamos a recordar nosotros de lo que hemos visto hasta ahorita. Vimos también, antes de que diga la aplicación, vimos también nosotros que Dios proveyó una gran cantidad de regalos a Adán. Entonces vamos a terminar también con una aplicación de esto. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la aplicación que surge de esto? Tenemos que darnos cuenta que Dios es el único proveedor de cosas buenas. Es el único proveedor de cosas buenas. En este caso vimos proveer un descanso. Si alguien quiere encontrar descanso, ya pusimos un estudio para esto, pero si alguien quiere encontrar un descanso, solamente va a ser en Dios. ¿Sí? Apliquémoslo otra vez al evangelismo que tú tienes. No puedes dejar que las personas sigan pensando que van a encontrar descanso en algún trabajo o en alguna relación. No podemos seguir dejando que las personas piensen que van a conseguir un descanso cuando alcancen alguna meta. Tenemos que observar que el único descanso que van a encontrar las personas va a ser en Dios, el único proveedor. Entonces, Dios es el único proveedor de cosas buenas. Si tú quieres lo bueno en tu vida, o si tú quieres mostrarle lo bueno a los demás en sus vidas, vas a necesitar que lleguen a Dios. ¿Sí? Necesitamos que lleguen a Dios. Segunda conclusión. ¿Sí? Y una tercera conclusión. Una tercera conclusión. ¿Recuerdan lo que vimos del trabajo? ¿Ok? Y vimos que el trabajo específico para Adán era el de cuidar del templo de Dios. ¿Ok? Aquí ya dije la aplicación, en este sí lo metí inmediatamente, pero aquí la aplicación es la siguiente. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva del trabajo y de la adoración. ¿Sí? Y con eso terminamos. Cambiar nuestra perspectiva del trabajo y de la adoración. Tenemos que ver nosotros que vamos a continuar trabajando el resto de nuestros días, pero no tenemos que observar este trabajo, en esta tierra me refiero, como una maldición, sino como una bendición de parte de Dios. ¿Sí? Observen como una maldición su cansancio. Observen como una maldición la dificultad de la tierra para poder estar produciendo, pero no observen como una maldición nunca el hecho de poder trabajar. ¿Sí? Hay que bendecir a Dios por eso. Y hay que darnos cuenta que también la adoración de la misma forma, el día de hoy puede lucir en ocasiones pesada, pero que también es una bendición. Y esa bendición la vamos a tener que continuar realizando por una eternidad. Y en ese momento, amigos, nuestra perspectiva va a ser cambiada de forma completa. Y ya no va a ser un trabajo como a la manera de aquí, un trabajo cansado, sino va a ser un trabajo disfrutable en todo momento, en cada instante, ¿sí? Sin que para ninguno de nosotros se nos parezca un peso, ¿sí? Entonces vamos a agradecer a Dios porque en ese momento vamos a tener nosotros una disponibilidad completa a estar trabajando esta adoración. ¿Sí? Pero tenemos que cambiar nuestra perspectiva el día de hoy. ¿Ok? Vamos a terminar orando. Si pueden acompañarme, vamos a orar. Padre, gracias porque tú nos permites observar a través de tu palabra que podemos tener una relación contigo, que si en verdad nos acercamos a ti en los medios correctos, los que tú colocaste para establecer esta relación, Padre, que podemos tener una relación viva, verdadera, donde podemos conocerte. Ayúdanos a observar que esta relación no vino de una forma natural, que no vino simplemente por el hecho de que tú nos creaste y que tampoco vino por algo que nosotros hiciéramos, como si pudiéramos ganarnos esta relación contigo, sino que vino porque tú estableciste un pacto, que tú dijiste,
mi hijo vendrá a esta tierra y dará su vida para que puedan reconciliarse conmigo. Padre, te pido para que nuestras vidas estén sostenidas en esto, que cada vez que nos acercamos a ti, nos acerquemos como aquellos que han sido reconciliados a través de la sangre de tu Hijo. Que podamos observar también que si queremos que otros tengan una relación contigo, vamos a tener que predicarles también esto, para que dejen de depender en sus fuerzas o para que dejen de estar tranquilos cuando no están bien contigo, Padre. Que podamos predicarles de una forma apasionada y verdadera y que podamos ver gente también que llegue a ser salva. Padre, te damos las gracias porque tú nos has dado también el mayor privilegio y trabajo de todos, que es el de estarte adorando, el de poder verte a ti de forma clara cuando observamos nosotros tu palabra y escuchamos también nosotros cantada adoración hacia ti. Ayúdanos a que podamos unirnos a esta adoración, a estar cantando, a estar danzando, a estar leyendo en adoración a ti, a estar viviendo para adorarte, Padre. Que nuestras buenas obras sean una adoración también a ti. Te damos las gracias porque esto, a pesar de que nos toma esfuerzo y a pesar de que a veces nos sentimos cansados, es un buen propósito para nuestra vida y es una bendición que lo podamos lograr. Te damos las gracias por cada uno de los chicos que están aquí, porque también ellos quieren realizar estas acciones de adoración. Te damos las gracias por sus vidas y por cómo también me enseñan a mí a poder conocerte un poco más, Padre. Te doy las gracias porque eres extremadamente grande y mereces toda honra en este mundo. Y te pido que nos ayudes a entregártela. En el nombre de Jesús. Amén.